¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Moya, soy licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Apoyo Técnico de la Coordinación de Difusión Cultural en la FES Acatlán. Era yo un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo. Y entre las preocupaciones de nuestros profesores de literatura era que tuviéramos como contacto con el arte. Y recuerdo perfectamente la obra de teatro que fui a ver, se llamó Los Locos de Valencia. Es una maravillosa obra del siglo de oro español, de Lope de Vega. Y me acuerdo que una vez que entré en esa sala de teatro, que se levantó el telón y que empezaron a pasar todas aquellas cosas maravillosas, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Tuve esa inquietud, esa, digamos, como epifanía, ¿no? De cuando encuentras tu lugar, ¿no? en el hacer de las cosas. Y en alguna feria de orientación vocacional, seguramente conocen el título, se llama Al Encuentro del Mañana, que está en Ciudad Universitaria. De hecho, creo que fue la primera, para que se den más o menos una idea de la longevidad de quien habla. Fui a la feria y revisé el plan de estudios de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro y pensé, wow, es que esta es una maravilla. Y decidí llevar ese camino y conforme pasaron los semestres me di cuenta que sí, que efectivamente mi mayor interés expresivo teatral pues era la actuación y por eso tomé esa especialidad. Bueno, pues empezando por nuestras características como seres biopsicosociales, la voz es uno de nuestros más poderosos instrumentos de comunicación. Tiene mucho que ver con la manera en la que somos educados, tiene mucho que ver de manera fundamental con la manera en la que aprendemos a expresar todo aquello que nos emociona, todo aquello que necesitamos expresar, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista profesional, para un actor, tomando en cuenta que un teatro, por ejemplo, es un sitio al que tú entras a ver y a escuchar. Y fundamentalmente, si lo vemos desde el punto de vista de la literatura dramática, lo que vemos es que hay que darle sentido al texto para su adecuada expresión a los espectadores. Entonces, la voz se vuelve básicamente la mitad del mensaje. Es decir, el espectador en el teatro te observa y escucha cómo hablas y escucha cómo dices, es decir, el contenido de lo que dices. De hecho, creo que hice el cálculo mal, porque en realidad en lo que dices está mucho más que la mitad, porque digamos que tenemos un personaje que tiene al menos 3 cosas que comunicar, es decir, cómo actúa su cuerpo al decir. Pero por otro lado tenemos la entonación y las intenciones de cómo se dice y lo que se dice. Es decir, son como 2/3 partes del mensaje en el arte, lo que expresas a través de la voz. Obviamente hablando de teatro hablado, porque también existe el teatro silente. Básicamente la personalidad de cada uno de nosotros es una especie como de interfaz social, ¿no? La vamos fabricando a lo largo de nuestra vida y es nuestra. Sin embargo, aunque no nos demos cuenta, lleva un poco de diseño. El ejemplo que se me viene a la mente es cómo nos comportamos con nuestros cuates tomando una cerveza cuando tenemos, no sé, imagínense que tenemos 20 años y estamos con nuestros cuates echando una copa en un bar. ¿Cómo nos expresamos? Visto este mismo personaje, si lo ves hablando con su mamá un domingo por la mañana, notarás que tiene toda una estructura
física, vocal, expresiva distinta. Eso es lo que somos, nosotros nos vamos fabricando a lo largo de muchos años. La vanidad va directamente vinculada con la manera en la que diseñamos ese personaje que somos, esa persona que somos. La mayor parte del tiempo nosotros queremos lucir de la mejor manera, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde está la vanidad. Hablar de la mejor manera, porque queremos que los demás tengan una imagen maravillosa de nosotros. Sin embargo, a veces justamente la cuestión de hacer una interpretación de un personaje involucra que modifiques y que a veces no te veas tan bien como tú quisieras verte, o que a veces no te escuches tan bien como tú quisieras ser escuchado. Primero, un conocimiento adecuado de la anatomía del aparato fonador. Es decir, el conocer cómo es tu aparato fonador te da las herramientas técnicas para que lo puedas entrenar. La voz, pues, se compone de varios elementos. El primero de ellos tiene que ver con eso que hacemos de manera completamente natural e inconsciente, que es respirar. Respiramos todo el tiempo. Pero cuando vas a entrenar la voz tienes que saber que la respiración la puedes tú controlar a través del conocimiento y el entrenamiento de los músculos que tienen que ver con la respiración. El más importante de todos, el diafragma. ¿Cómo vas a entrenar a tu diafragma para respirar de la manera más adecuada? Para que tu cuerpo esté adecuadamente relajado y preparado para la labor. Después aprendes a fonar bien. Tienes que conocer toda la gama de posibilidades que tu propia voz tiene, es decir, qué tan grave puede ser tu voz, qué tan aguda puede ser tu voz, y a partir de ahí todos los juegos y matices que puedes hacer. Después viene la articulación adecuada de las palabras, la dicción, es decir, conocer cuál es la apertura adecuada de cada vocal y la pronunciación adecuada de cada consonante. Y después, lo más fundamental y más complicado de todo, que se escuche natural. Es decir, uno de los más grandes problemas, al menos lo que me ocurre a mí cuando escucho comerciales de televisión y de radio, mi oído me está informando todo el tiempo quién está locuteando nomás y quién está realmente actuando. Y este es el matiz más delicado, porque a veces se puede caer en la exageración, o se puede caer en la falta de sentido, o que en la voz se oiga falsa y leída, por ejemplo, que es el obstáculo principal. Ocurre que mucha gente se nota que está leyendo. Y el asunto, digamos, el entrenamiento lo que te va a dar es la capacidad de que tu voz se escuche como si estuviera simplemente hablando de manera natural, como una persona que realmente está conversando con otra. Básicamente, una de las primeras cuestiones que uno tiene que asumir mentalmente es que vas a entrenarte para ser una especie de mentiroso profesional. Es decir, tú vas a aprender a convencer al otro de una cosa que tú no eres en realidad, pero que esa otra persona va a disfrutar a través de tu mentira. Entonces, primero tienes que aprender a ser, digamos, un buen mentiroso, un mentiroso profesional, digamos, con las herramientas, ¿no? Asume eso primero, o sea, te voy a jugar una especie de broma en la que tú y yo ya nos pusimos de acuerdo, es decir, hay un contrato entre tú y yo. Lo fundamental para que tú seas convincente haciendo lo que haces es que ya sea orgánico. Eso solamente se va a lograr a través del entrenamiento. Es decir, tú tienes que haber trabajado mucho con tu respiración, con tu cuerpo, de manera tal que cuando te metas a escena o al micrófono, no estés pensando en toda la situación técnica que acompaña una buena fonación, una buena mentira, sino que ya lo tienes todo perfectamente planchado. Es decir, una vez que entras al micrófono o que entras a la escena o a la cámara, lo que tú tienes que tener perfectamente resuelto es lo que ya hiciste antes. O sea, toda la preparación previa, para que cuando entres ya nada más te preocupes por meterte en la situación como personaje.
Me parece completamente certero. El asunto con la voz es que no la puedes guardar en un estuche cuando la terminaste de usar. Es decir, para quienes practicamos instrumentos musicales, pues agarras, ¿no?, el violín, lo pones el arco, lo cierras y lo guardas ahí donde lo tienes, ¿no? En el caso de la voz te la llevas puesta. ¿Qué tiene que hacer tu mente en relación con esto? Aprender a usarla, fundamental. Pero también aprender a cuidarla. Es decir, muchas veces hacemos varias cosas que nos dañan la voz. Gritar sin estar preparados para hacerlo. Alternar las temperaturas de las cosas que nos metemos a la boca, ¿no? Entonces, partamos de la idea de que todos tenemos cuerdas vocales. Bueno, vamos, hablando de personas que no hemos sufrido lesiones o que no tenemos problemas anatómicos de nacimiento. Todos tenemos cuerdas vocales, todos tenemos diafragma, todos tenemos pulmones, todos tenemos boca, lengua, paladar, nariz, resonadores naturales. Entonces el asunto es que ya están ahí todas las herramientas. Tu mente es la que va a organizarlas de manera tal que te den una adecuada emisión de la voz, una adecuada fonación, a través del conocimiento, a través del entrenamiento y a través de su responsable utilización. Es decir, que si tienes que interpretar un personaje en un spot de radio, o en un programa de televisión, o en una obra de teatro, esto requiere una enorme responsabilidad, o sea, que tú seas congruente con el hecho. No se trata nada más de abrir el libreto y decir, ahí donde me toca, así soy niño 2, de verdad, lo leo y me fui. No, o sea, sí requiere que le tengas compromiso. Y ese también es un asunto mental. Es decir, de qué manera le vas a prestar tu voz a un personaje para ejecutarlo de manera adecuada. Entonces es responsabilidad, conocimiento, entrenamiento y acción. Que sepan concatenar bien, que sepan conectar bien una secuencia, no necesariamente en secuencia, pero sí esto. Primero, el deseo de hacer, o sea, que estén seguros que de verdad lo quieren hacer. Siguiente, que se comprometan con ese deseo de hacer. Y a partir de ahí, que encuentren, dentro de lo restrictivo que es conocer técnica, tal, entrenarse, etcétera, la libertad de expresarse. Todos tenemos los medios para una adecuada emisión de la voz y que siempre que lo intenten sea con todo el respeto, el compromiso y sobre todo cierta dosis de coraje para hacerlo bien.